Bien, chicos de primer año de secundaria, esta semana vamos a trabajar teoría de divisibilidad, pero la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte. Bien, entonces, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya, en esta segunda parte vamos a tener en cuenta los principios. ¿Qué cosa principios, profesora? Bueno, son unos principios en donde se va a trabajar en modo general. No, aquí te dice, si tenemos la suma de un múltiplo de n más múltiplo de n más múltiplo de n, el resultado sigue siendo múltiplo de n. Por ahí alguno dirá, profesora, ¿no es 3 veces múltiplo de n? No, solamente múltiplo de n porque múltiplos viene a ser un conjunto. ¿Ya? Y si yo a ese conjunto le sumo elementos, sigue perteneciendo al mismo conjunto. ¿Está bien? A ver, ejemplo, profesora. Bien, mira, un ejemplo. Primero, si yo sumo 12 más 8 y más 20, el resultado es 40. Ahí está bien. ¿Ya? Pero si trabajo con respecto a un múltiplo, el 12 es un múltiplo de 4. ¿Cierto? ¿Es un múltiplo de 4 el 12 o no? A ver qué me Sí, dicen. Miss. Sí, ¿por qué? Porque es un múltiplo de 4. Porque es un 4 por 3. 4 por 3 es 12. ¿Ya? El 8 también es un múltiplo de 4 porque es un 4 por 2. El 20 también porque es un 4 por 5. ¿Ya? Y el resultado también es un múltiplo de 4. 4 por 10. ¿Está bien, profesora? ¿Por qué? Mira, en este caso, aquí arriba no hay ningún problema, pero en sí te quiero demostrar el de aquí. Si yo sumo múltiplos de 4, el resultado también es múltiplo de 4. Puedo sumar 2, puedo sumar 3, puedo sumar 5 veces, pero que tengan la misma multiplicidad, el resultado va a ser el mismo. Pero si a mí me dice múltiplo de 2 más múltiplo de 3, eso se quedará así, múltiplo de 2 más múltiplo de 3. Yo no puedo sumar que sea múltiplo de 5. ¿Ya? Eso sí, tengan en cuenta. Vamos en el segundo caso, cuando hay la sustracción, cuando se están restando. Si yo resto múltiplo de n menos múltiplo de n, el resultado también será múltiplo de n. Ojo, no es 0, sino múltiplo de n. Ejemplo, profesora, mira, ejemplo. ¿Qué pasa si yo resto 35 menos 14 es 21? ¿Está bien? Ahí está bien. Ahora, con respecto a qué múltiplo, si ustedes están observando, son múltiplos de 7. El 35 es un múltiplo de 7, el 14 también. Y si yo resto dos múltiplos de 7, el resultado también es un múltiplo de 7. ¿Es correcto? ¿El 21 es un múltiplo de 7, jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí, es un múltiplo de 7. Sí, Es un múltiplo de 7. Ahora, ¿qué pasa si yo 7 multiplico? por 3. Ajá, 7 por 3. ¿Qué pasa si yo multiplico cualquier entero? K, mire, K por un múltiplo de n, mira, observa, K por múltiplo de n es igual a un múltiplo de n. ¿Qué está pasando, profesora? Lo está absorbiendo. Lo está absorbiendo ese K. Pero ese K es un número entero. Recuerda, esta Z pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Bien? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo 5 por 16, ya es 80. El 5 va a tomar el papel del K. Y el 16 es un múltiplo de 8. Si yo multiplico cualquier número, 5 por un múltiplo de 8, el resultado también sigue siendo múltiplo de 8. ¿Está bien? Y 80 sí es un múltiplo de 8 porque es un 8 por 10. ¿Está bien? Ahí está válido. Bien, por ahí, ¿hasta dónde hemos avanzado? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. No, Miss. Ya, hasta No, ahí va Miss. claro. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo digo 3 por, no, 3 por múltiplo de 5? ¿A qué es igual? Múltiplo de 5. ¿Ya? Si yo digo, Múltiplo de 5. ajá, si yo digo 7 por múltiplo de 5, también es múltiplo de 5 el resultado. Si yo digo 12 por múltiplo de 8, ¿a qué será igual? Múltiplo A de 8. múltiplo de 8. Muy bien, múltiplo de 8. Si digo 7 por múltiplo de 6. Múltiplo de 6. Muy bien, Múltiplo de 6. Múltiplo muy de bien, 6. muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digo múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más múltiplo de 5? Múltiplo de 5. Múltiplo de Muy bien, 5. múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Si yo digo múltiplo de 3 menos múltiplo de 3, Múltiplo de 3. Múltiplo de 3. múltiplo de 3. Muy bien. Ya, entonces esto de aquí, los principios, vamos a trabajarlo en la aplicación o en la solución de los problemas. También vamos a recordar lo que hemos hecho la semana antes de vacaciones, ¿no? Una anterior también, que hemos hecho de teoría de divisibilidad 1. También vamos a trabajar.
¿Está bien? Como en esta parte de los principios quedó claro, vamos a avanzar ahora con las propiedades. Tenemos dos propiedades. Una, cuando me dice, si una cantidad n es un múltiplo de a. Ese a puede ser múltiplo de 2, de 3, cualquiera. Acá estamos en general, ¿no? Si n es un múltiplo de a, también n múltiplo de b y n múltiplo de c, ¿ya? Cuando no tiene nada, más ningún residuo, entonces son múltiplos exactos. La división es exacta. ¿Qué pasa si n es múltiplo de varios números? Entonces, el n es un múltiplo, pero del mínimo común múltiplo de estos tres, de a, b y c. Solamente aquí está a modo general, porque también solamente puede trabajar con 2 números, puede trabajar con 4. Aquí en general está trabajando con 3, nada más. ¿Ya? Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5. Pero sí tienes que tener en cuenta que tienes que hallar el mínimo común múltiplo de estos 3. ¿Está bien? Y es un múltiplo de ello. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? En la segunda propiedad dice, ¿qué pasa si ya tienen residuos cuando la división es inexacta? Entonces puedo expresar así, que n es un múltiplo de a, pero más r, n múltiplo de b más r, n múltiplo de c más r. Entonces, mira, si ustedes observan, todos tienen el mismo residuo r. No está R1, R2, R3, no está así. Si fuera R1, R2, R3 serían diferentes, ¿ya? Pero aquí, para usar esta propiedad, los residuos deben ser iguales, ¿ya? Iguales. Entonces, se trabaja igual que el anterior, ¿ya? Se va a hallar el mínimo común múltiplo de A, B y C y al final se le va a sumar el residuo en común, ¿ya? El residuo que tienen igual, ¿ya? Entonces, n es un múltiplo del mínimo común múltiplo de A, B y C más R. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver aquí también algo muy importante. Si yo multiplico, ¿no? Múltiplo de n más a por múltiplo de n más b por múltiplo de n más c, observas, los tres tienen residuo. Al multiplicar estos tres es igual a un múltiplo de n, pero más el producto de los residuos, ¿no? A por b y por c. Se cumple. Ya no hay necesidad de estar aplicando propiedad distributiva. Ya no. Solamente se cumple este de aquí. Esta propiedad es muy importante. Además, recuerda que siempre el residuo debe ser menor que el divisor. Este residuo debe ser menor que A, debe ser menor que B y menor que C. Recuerda. ¿Está bien? Entonces por aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un A que es igual a un múltiplo de 5 más 2, un B múltiplo de 5 más 3 y un C que es un múltiplo de 5 más 4? Están correctamente escritos porque observa, el 2 es menor que 5, el 3 también y el 4. Está bien, es correcto sus residuos. Pero aquí me pide la suma. ¿Está bien? Si yo sumo A más B y más C, sería igual a múltiplo de 5 más múltiplo de 5 y más múltiplo de 5. ¿Qué se obtiene? ¿Cuánto se obtiene ahí? 20. No. No, Múltiplo 15. múltiplo de 5 más múltiplo de 5 y más múltiplo de 5. Por el principio. ¿Múltiplo de 5? Exacto, múltiplo de 5 por el principio, ¿ya? Y al final le sumo ahora sí aparte los residuos. 2 más 3 más 4 más 9. Muy bien. Ahora observa, aquí el 9 es el residuo en total, el general de la suma. El 9 no puede ser mayor que 5. Así que este 9 también tengo que expresarlo como un múltiplo de 5 más algo. ¿Quién será el múltiplo de 5 cercano a 9? ¿Quién será? 10. El 5. De preferencia el menor, el 5. ¿No? Porque los múltiplos de 5 sería 5 y 10. Como el 10 ya pasó, ya de preferencia el menor, el 5. Si yo digo que es el múltiplo de 5 es 5, entonces, ¿cuánto le sobraría con respecto a 9? 4, ¿no? 4. 4. Entonces, mira, el de ahí, el 9, estaría expresado como múltiplo de 5 más 4. Ahora sí. Y si yo sumo múltiplo de 5 más múltiplo de 5, ¿cuánto se obtiene? Múltiplo de 5. Ajá, Múltiplo de 5. múltiplo de 5, muy bien. Y al final, más 4. Ahí está. Listo.
Y esto viene a ser mi respuesta. Ahora sí observas que el residuo es 4 y es menor que 5. Ahora sí está correctamente expresado. ¿Está bien? Entonces cada vez que ustedes encuentren así un residuo, simplemente tienes que buscar con respecto a ese módulo, porque aquí es 5, múltiplo de 5 más cuánto sería. Y este sería mi respuesta. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver en el caso, ustedes se recuerdan, teníamos una división por defecto y división por exceso. ¿Está bien? Aquí también, cuando tenía un residuo por defecto, yo sumaba más el residuo. Pero si era un residuo por exceso, yo restaba menos el residuo de exceso, ¿no? Entonces yo también puedo expresarlo. Acá están, cuando es más 2 es un residuo por defecto, pero si fuera menos 2 sería un residuo por exceso. Pero también puedo hallar ese residuo. ¿Cómo? Recuerda que la suma de los residuos era igual al divisor. ¿Quién es el divisor en este caso? 5. ¿Está bien? Y si yo tengo que A es igual a un múltiplo de 5 más 2, esto también puede ser igual a un múltiplo de 5 menos 3. ¿Por qué menos 3? Si yo tengo 2, ¿cuánto le falta para que sea 5? Le falta 3. Entonces es con menos ya. Múltiplo de 5 menos 3. Ahora, si yo tengo aquí múltiplo de 5 más 3, ¿a qué será igual? Múltiplo de 5 menos 2. ¿Está bien? Ahora acá en C, si es un múltiplo de 5 más 4, ¿a qué será igual? Más 1. Si aquí es más, el otro será menos. Múltiplo Menos. de 5 menos 1. 1. Ajá, menos 1. Ahora en general, a ver, si yo te digo múltiplo de 7 más 2, ya, por defecto. Por exceso, ¿cómo será? Mencioné, múltiplo de 7 más 2. Es por defecto. Por exceso, ¿cómo será? Múltiplo de 7 menos 5. Menos 5. ¿Está bien? De nuevo menciono. Múltiplo de 7 más 2 es igual a múltiplo de 7 menos 5. Si yo digo múltiplo de 6 más 1 es igual a múltiplo de 6 menos 5. ¿Sí? ¿Me entendieron ahí? A ver, ahora les pregunto. Si yo digo múltiplo de 11... Miss, Sí. Solamente estoy hablando, ¿ah? No está saliendo. ¿podría volver a repetir, explicar? Estoy hablando, ¿ah? Estoy explicando ahorita con los ejemplos. ¿Ah? No estoy escribiendo, no está saliendo nada de eso. Cuando yo menciono con respecto a los múltiplos, ya mira, te vuelvo a explicar en el A, ¿ya? Si yo tengo un múltiplo de 5 más 2, esto en el caso de residuo por defecto, ¿ya? En la división por defecto, el de exceso es menos, ¿ya? Pero ¿cómo puedo hallar el otro residuo? Observando. Si aquí es 2, yo me pregunto, ¿cuánto le falta ese 2 para que sea 5? 3. Entonces el otro sería igual a múltiplo de 5 menos 3. ¿Está bien? Aquí en el último, en el C. Si yo tengo múltiplo de 5 más 4, al 4 ¿cuánto le falta para que sea 5? 1. Entonces el de 1. aquí es Menos igual 1. a múltiplo de 5 menos 1. ¿Está bien? Es así. ¿Ya? Ahora, vuelvo a decir en ejemplos. A ver, si yo tengo un múltiplo de 7 más 2, ¿a qué es igual? Múltiplo de 7 menos 5. Menos 5, exacto. Ahora, si yo digo al revés, ya es lo mismo. Si yo digo al revés, múltiplo de 6 menos 1, ese es igual a múltiplo de 6 más 5. ¿Ya? Menos. ¿Ya? Mira, si yo digo múltiplo de 6 menos 1, menos, estoy diciendo menos, entonces tú me tienes que decir con el más. ¿Ya? Múltiplo de 6 menos 1, ¿a qué es igual? Múltiplo de 6 más 5. Más 5, exacto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos trabajando ese de ahí? Porque en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, para usar la propiedad 2, me pueden dar los residuos diferentes, ¿no? Con el más. Pero recuerda, para usar la propiedad 2, el residuo debe ser el mismo. Entonces tengo que trabajar con los residuos por exceso, o sea, cuando se están restando. Y ahí voy a encontrar los residuos iguales, ¿ya? En ese caso, ¿ya? Solamente estamos a práctica, depende de los problemas. Generalmente se trabaja con el más, ¿ya? Entonces por aquí, mira, va a observar este problemita, esto de acá.
El primero sí, mira, hay una corrección. ¿Qué puedo corregir acá en la segunda parte? Donde dice múltiplo de 9 más 2 es igual a múltiplo de 9 más 7, ¿es correcto? Menos Ah, debe ser 7. menos 7, muy bien. En la segunda parte es correcto, múltiplo de 15 menos 10 es igual a múltiplo de 15 más 5. Sí. Eso sí es correcto, ¿no? Entonces miren el de acá, este de aquí vamos a colocarle menos 7. Entonces por acá voy a copiar esto, ¿no? Vamos a colocar acá menos 7. Así. ¿Ya? Entonces por aquí, a ver. No. Listo. Esto viene a ser aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces esa parte van a corregir. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna otra duda? No, Miss. Ninguna, ¿no? Entonces vamos a avanzar ahora a los problemitas. ¿Ya? Tenemos el problemita número 1. Dice, de un grupo de turistas europeos, 3/7 son casados. ¿Cuántos son solteros si el número de turistas es mayor que 70 y menor que 78? Mira, cuando tienes que ver con respecto a la multiplicidad, tienes que ver esa cantidad con qué número se va a dividir. ¿Se va a dividir con 3 o con 7? Les pregunto a ustedes, ¿con quién se divide? Dice 3/7 del total son casados. ¿Ese total lo divides entre 3 o entre 7? Entre 7. Entre 7, muy bien. Entonces tú vas Entre 7. Ajá. De 7. Entonces tú ya dices que los casados son un múltiplo de 7. ¿Está bien? Entonces mira, vamos a colocar aquí, los casados es un 3/7 de n, ¿no? El n va a ser el total de turistas. ¿Está bien? Entonces ese n va a ser un múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo que se tiene que dividir entre 7. ¿Ya? Entonces para que sea la división exacta en este tipo de problema. Además me dice que es mayor que 70 y menor que 78. Entonces n mayor que 70 y menor que 78. Ahí está la desigualdad. Ahora díganme ustedes, ¿qué múltiplo de 7 será mayor que 70 y menor que 78? A ver. 77. Muy bien, el 77, que es el 7 por 11. Entonces, n es 77. ¿Quién será antes del 77? Será 70, pero no puede ser 70 porque dice n es mayor que 70. El siguiente, ¿quién será? El siguiente múltiplo después de 77. Miss, ahí, miss. ¿Sí? ¿Sí? El siguiente múltiplo de n después de 77 sería el 84, pero el 84 ya pasó al 78, ¿no? Te dice que el valor de n es mayor que 70 y menor que 78. Sí, ahora sí que dime. Miss, ahí el total de casados son 21 y de solteros 56. Sería la diferencia, ¿no? Entonces, mira, aquí está, ya hay el total, que es 77. N sería 77, entonces voy a hallar la cantidad de casados, ¿no? 3/7 de 77. 3/7 Bueno, por 77 es igual a 3 por 7. no, pero en Es este acá, caso, sí. mira, en este Se caso simplifica. tengo que simplificar. Saco séptima. Me quedaría aquí 1 y aquí arriba, ¿qué me quedaría? 3 por 7. Por 7, ¿por qué? Si voy a simplificar. Saco séptima. Séptima o 77 11. entre 7, 11, pero ahí sale 7, pues, ¿no? Entonces por ahí en ese caso viene la corrección, ¿no? Aquí es 11. Y ya no tendría que multiplicar 3 por 7, sino 3 por 11. ¿Y 3 por 11 cuánto es? 33. 33. ¿Qué viene a ser 33? El número de casados. Como solamente me habla de los turistas entre casados y solteros, si yo al total le quito la cantidad de casados, me quedaría la cantidad de solteros, ¿no?
¿Y la diferencia cuánto es? 44, ¿no? Entonces los solteros son 44. Esa es la cantidad. ¿Está bien? Bien, entonces por ahí, como ustedes observaron, no quedaba 7, sino simplificaba entre 7 y quedaba 11. Nada más. Bien, ¿alguna pregunta ahí? En el número 1. No, Miss. ¿No? Bien. En el número 2 dice, se sabe que un número es múltiplo de 9 y múltiplo de 6. ¿Ya? Simultáneamente. Si dicho número tiene 3 cifras, calcula su mínimo valor. Entonces es un número cualquiera, ¿no? Veamos la solución acá. Sea n, ya ese número, el número, pero me dice que es múltiplo de 9 y de 6. ¿Ya? Entonces aquí además me dice que n es un número de 3 cifras. Y lo voy a representar como ABC. Ahí está, ABC y una línea aquí arriba, ¿no? Cuando coloco esta línea arriba dice que es un número de 3 cifras, recuerda. ¿Bien? Cuando pasaba eso, que n es múltiplo de 9 y n múltiplo de 6, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Había ahí una propiedad, ¿se acuerdan? Tenía que hallar... Buscar un número entre 6. Ajá, tengo que hallar el mínimo común múltiplo, ¿no? Mira, acá está la propiedad 1. La propiedad 1 mencionaba si n era un múltiplo de a, era un múltiplo de b y de c, entonces n es el múltiplo del mínimo común múltiplo de a, b y c. ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a trabajar. Pero aquí solamente hay 2, no nos hacemos problema. N es un mínimo común múltiplo de 9 y 6. Solo se trabaja con A y con B. Exacto, con A y B, no hay problema. Entonces miren, acá voy a colocar, incluso va a ser, vamos por pasos todavía, el mínimo común múltiplo de 9 y 6, sacamos mitad, el 9 sigue siendo 9, el 6 será 3, ahora sacamos tercia, ¿no? 3 y 1 y último tercia, recordando que el mínimo común múltiplo se trabaja hasta que todo sea 1, ¿no? 18. Y 18 y multiplicamos estos numeritos, ¿no? Entonces acá el mínimo común múltiplo de 9 y 6 es 2 por 3 y por 3, que es 18. ¿Ya? Entonces n es un múltiplo de 18, recuerda, no es 18, sino múltiplo de 18. Ahora, pero los múltiplos de 18 serán 0, 18, 36, así sucesivamente. Pero dice que ese n es un número de 3 cifras. Hasta ahora que hemos mencionado el 18, el 36 son de 2 cifras. Entonces tengo que hallar a partir de qué número puede ser de 3 cifras. Pero dice que calcula su mínimo valor, o sea, el menor de todos, donde empieza de 3 cifras. Para ello, mira, uno de los métodos para desarrollar es encontrar el número menor de 3 cifras, que viene a ser 100. ¿De acuerdo? Y ese 100 lo voy a dividir entre 18. Si yo realizo una división por defecto, no la normal, entonces yo tengo un 5 de cociente y un residuo de 10. Ahora, ¿para qué me sirve al dividir entre 18? Para ver cuál es el cociente. Porque 18 por 5 es 90. ¿Y qué pasa si yo multiplico el 18 por el número que le sigue a 5, o sea, por 6? ¿Qué pasa? Yo tengo 18 por 6, resulta ser 108. Entonces, ¿quiénes son los múltiplos de 18? Tengo el 90 y el 108. ¿Cuál voy a considerar si me dice que dicho número tiene 3 cifras y calcula su mínimo valor? 108. 180. 108 digo. Ajá, el 108, exacto. ¿Por qué no es 90, profesora? Porque es de 2 cifras. Después del 90 sigue el 108. El siguiente, ¿quién será? El 18 por 7, ¿cuánto sale? 26. 126. ¿Por qué no puedo considerar el 126? Porque es muy grande. Porque dice calcular el mínimo, ¿no? Entre 108 y el 126, ¿quién es el mínimo? El 108. El 108. Ajá, por tal motivo, ¿no? Bien, ahora, pero ¿qué pasa si en vez que diga es un número de 3 cifras, pero calcula su máximo valor? Ya, yo no voy a empezar recién. ¿Cuál es el número máximo de 3 cifras, jóvenes?
999. Exacto, 999. Entonces yo trabajaría con 999 entre 18, encontraría un valor, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿no? Multiplicar por ese número. Ya no se agregaría porque si no pasaría, ¿no? Con el mismo. Si sale, por decir, 15, ¿ya? Entonces yo multiplico 18 por 15 y esa sería mi respuesta. Nada más. Si fuera al revés, ¿ya? En el máximo. Bien, por ahí alguna otra pregunta. Ah, bueno. Este de aquí donde dice menor número de 3 cifras, esta es una parte, es un modo de desarrollo. O también, en vez de hacer esto, tú hubieras encontrado los múltiplos de 18, multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces tú hubieras encontrado 18, 36, punto suspensivo, 90 y 108. Y te hubieras quedado con el 108. También es válido. ¿Está bien? También es válido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el número 2? ¿Algo que quieras que te vuelva a explicar? ¿Ninguna? A ver, Dayana, ¿alguna pregunta, Dayana? ¿Dayana? Diana, ¿alguna pregunta? No, Miss. Ya, entonces acá estamos viendo a Dayana, no sé dónde se ha ido Dayana. Vamos en el número 3, ¿ya? En el número 3, Dayana, regresaste. Figueroa, entonces. Figueroa, Sí, Miss. ayúdame en la lectura del número 3, por favor. En un salón de clases se sabe que la tercera parte de alumnos usa gorra, la quinta parte usa lentes y la sexta parte usa reloj. Además, el número de alumnos de dicho salón está comprendido entre 80 y 110. Calcula el número de alumnos. Muy bien. Mire, me habla de un salón de clases, pero no sé el total. Pero cuando me dice que la tercera parte usa gorra, quiere decir que ese número debe ser un múltiplo de 3. Si me dice que la quinta parte usa lentes, quiere decir que es un múltiplo de 5. Y si me dice que la sexta parte usa reloj, ¿qué indica eso? Que es un múltiplo de 6. Exacto, un múltiplo de 6. Además me da un intervalo, dice que está entre 80 y 110, o sea, mayor que 80 y menor que 110, ¿no? Entonces miren por acá, voy a colocar sea n el número de alumnos, ¿ya? Y un tercio de n dice que usa gorra, un quinto usa lentes, un sexto, ojo, de n, del total, que es n, dice que usan reloj. Entonces, ya, n es múltiplo de 3, 5 y 6, pero n está comprendido entre 80 y 110, quiere decir mayor que 80 y menor que 110. ¿Bien? Aquí está, múltiplo de 3, de 5 y de 6. Entonces acá observamos que los números son PESI, 3, 5 y 6, ¿no? Son PESI. Entonces, simplemente el mínimo como múltiplo es... no es PESI, porque 3 y 6, 6 es un múltiplo de 3. Si nosotros hallamos el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 6, resulta ser 30. ¿También es correcto? Por ahí pueden comprobarlo, es 30. O será 15. No puede ser 15, porque 15 no se puede dividir entre 6, ¿no? En cambio, 30 sí se puede dividir entre 3, entre 5 y entre 6. ¿Ya? Ese es el mínimo común múltiplo. Bien, entonces n, mira, vamos a reemplazar n, es un múltiplo de 30 que debe ser mayor que 80 y menor que 110. ¿Quién será el múltiplo de 30? 60. 90, muy bien. 60 no es, ¿por qué? Porque 60 no es Sí, mayor que 80, ¿no? Muy bien. Exacto, es 90. Entonces n es 90. Y eso es lo que me pide, ¿no? Calcula el número de alumnos. Listo, ya está, esa es mi respuesta. ¿Pregunta ahí, jóvenes? No, Miss. ¿No? Ahora, si me hubiera pedido cuántos alumnos usan gorra, entonces yo reemplazaba, en vez de n, colocaba 90. Sería un tercio de 90. ¿Cuánto sería mi respuesta? Si me hubieran preguntado... 30. 30, muy bien, 30. Y si me hubieran preguntado cuántos usan reloj,
¿Cuánto sería mi respuesta? 15. 15. Ajá, muy bien, 15. Listo, muy bien. Entonces no hay pregunta, avanzamos al número 4. Bien, en el número 4 me ayuda en la lectura Nicoli. Ya, Miss, la edad de una persona tiene exactamente mitad, quinta y séptima parte. Calcula la suma de las cifras de su edad, si además se sabe que no es mayor de 100 años. Muy bien. A ver, ¿quién ha entendido ahí? A ver, ¿quién ha entendido? A ver, con respecto a multiplicidad, a ver. Adición. Que es un número múltiplo de 2, múltiplo de 5 y múltiplo de 7. Muy bien. Exacto. ¿Los demás tienen alguna duda con respecto a ello? Es correcto lo que ha dicho tu compañera. No. No hay duda, ¿no? Que es múltiplo de 2, de 5 y de 7. Además, bueno, me piden calcular, ojo, la suma de cifras de la edad. Ojo, primero hay la edad y después sumo sus cifras, ¿no? Pero esa edad Es dice, menor que es menor que 100. Muy bien. Entonces, a ver, 100 de la edad, mira, vamos por partecitas. Dice que la mitad, puedo sacar la mitad, puedo sacarle quinta, puedo sacar séptima, ¿no? Entonces, n es menor que 100, ahí está. No me dice mayor que 100, solamente menor que 100. Y n es un múltiplo de 2, de 5 y de 7. Ya. Uy, apareció un 6 ahí. Es 7. ¿Cuánto será el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 7? Acá corrección, de ahí voy a corregir acá 7. ¿Cuánto será? En ese caso, los tres números sí son números primos, ¿no? Si tengo que hallar el mínimo común múltiplo de números primos, simplemente es el producto de ellos, ¿no? De 2 por 5 y por 7, que es 70. Bien, entonces dime, ¿cuáles son los múltiplos de 70? A ver, los tres primeros. 70, 140 y 100, 210. 210. ¿Con cuál me quedaré? 140. 140, a ver. 70. Es menor No, que 70. 70. Muy bien. ¿No? Con 70, porque 140 no es menor que 100. Entonces, en este caso, el valor de n es 70. Ya está. Y me piden hallar la edad o la suma de cifras de su edad. la suma de cifras. De su edad. ¿Y cuánto será la suma de cifras? 7. 7. 7. 7, muy bien. Entonces por aquí voy a colocar la suma, ¿no? Esa no es todavía mi respuesta, sino es 7 más 0, que es igual a 7. Y esta sí es mi respuesta. Vamos a bajarlo por acá. Ahí está. Listo, ¿quedó claro? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Miss. ¿Alguna pregunta? A ver, los demás. A ver, vamos a preguntar. No hay ninguna. Miss, ¿puede poner por favor en la 3 para tomarle captura? Sí, un ratito, de ahí para que tomen captura. Carlos, ¿alguna pregunta, Carlos? No. Sebastián. Sebastián, ¿alguna pregunta? No, Miss. Ya. Iker. Iker, Sí, Miss. ¿tienes pregunta? ¿Quedó claro? No, sí, Miss. Ah, ya. Bien, chicos, mira, ustedes están mencionando, quedó claro, Miss. Entonces, para mandar sus evidencias no hay ninguna dificultad. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. El número 5. Si fuera en inglés, number 5, ¿no? Number 5. Bien, en el número 5 me ayuda en la lectura Sebastián. ¿Sebastián? Sí, Miss. Ayúdame en la lectura del número 5. Juan Carlos ha pasado la quinta parte de su vida en España y la octava parte de su vida trabajando de chofer. ¿Cuántos años tiene Juan Carlos si próximo año su edad será múltiplo de 9? Muy bien.
Aquí, Nicole Torres. Miss, Nicole Torres, a ver, ¿qué puedes decir con respecto a este problema? ¿No? A ver, Angelina, Miss, que hay así múltiplos de 5 y múltiplos de 8. ¿quién? ¿Quién es múltiplo de 5 y de 8? ¿Quién? Cuando dice ahí Juan Carlos, Ya, pero ¿qué? es la quinta El parte. número por hallar, Miss, es el múltiplo de 5 y múltiplo de 8. ¿Pero qué de Juan Carlos? ¿Qué, lo que trabaja, qué cosa? El número la parte que trabaja, ¿Qué te pide? de su edad. La ¿De su edad? edad, claro, primero, que la edad de Juan Carlos sea un múltiplo de 5 y de 8, Múltiplo de 8. ¿no? Pero en la pregunta, ¿qué dice? ¿Cuántos años tiene Juan Carlos si el próximo año su edad será múltiplo de 9? Próximo año. ¿Cuándo es próximo año? ¿Cuánto le vas a sumar? 9. El próximo año, ¿cuánto le vas a sumar? Más 1. 1. Quiere decir, Uno. a su edad, si yo le sumo 1, ese resultado debe ser múltiplo de 9. Ojo, para comprobar. Entonces, bien, empezamos. La primera parte, sí, ya ustedes lo saben trabajar, ¿no? Entonces vamos a poner un quinto de la edad, la octava parte de su Quinto edad. y de su vida trabajando una octava. Ajá. Y quiere decir n es múltiplo de 5 y de 8. ¿Qué tengo que hallar? el múltiplo de 5 y 8. Mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es mínimo común múltiplo? 40. 40. Muy bien. Ya está. 40. Entonces n es un múltiplo de 40. Ahora, ¿quiénes serán los múltiplos de 40? ¿Quiénes son los múltiplos de 40? 80, 120. Ajá, 160. empezaría con 40, ¿no? Y vamos a ver. 80. Ya, 40, 80, 100, está bien. Pero recuerda que si yo le sumo 1, debe ser un múltiplo de 9, ¿no? Entonces, a ver, si es 40, le sumamos 1, sería 41. ¿Y 41 es un múltiplo de 9? No, No, no cumple. es 80, Miss. 80, Miss. 80. 80, Miss, 80. Y 80 más 1 es 81 y sí es un múltiplo de 9. 81. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuántos años tiene Juan Carlos? ¿Cuántos años? 80. 81. Ah, ¿qué? 80. 80. 80, exacto. Dice el próximo año, si cumple, ¿no? Es 81, ahí sí. Entonces, esa viene a ser la respuesta. 80. Bien, ¿alguna pregunta? Ven, mira, se puede trabajar, se puede desarrollar, ¿ves? Está fácil. Solamente hay un poquito de variación, algo más que añadir, algo más que pensar, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta ahí? ¿Quedó claro? No, Miss, ninguna. Sí, Miss, todo claro. Todo claro. Por ahí, a ver qué me dirá Figueroa, ¿está claro? Sí, Miss. Nicole Torres, Sí, Miss. ¿está claro? ¿O estás triste? ¿Qué pasó? ¿Estás triste? No. Ay, ya yo pensé que... Casey, ¿quedó claro? Sí, Miss. Ah, ya. Víctor, Sí, Miss. Ashley, ¿quedó claro, Ashley? Ashley, ¿qué está pasando? Ashley, Ashley, habla, Ashley. Bueno, esperando a que hable. Vamos a avanzar. Sí, ah, ya, listo, ya hablo. Ashley, un gran favor. Lee, por favor, el número 6. Ashley, por favor, lee el número 6. Una plaza de Lima a Cusco con 200
Pasajeros. pasajeros entre dije, Nacionales. nacionales y extranjeros. De los extranjeros se sabe que dos Ay, ¿qué pasó? Ya, ahora sí, ¿continúas? ¿Continúas, Ashley? ¿Problemas ahí? ¿2 séptimos? Bueno, algo, ya avanzó algo. ¿Sí? Bueno, puede ver de nuevo, realizar la lectura, por favor. Bella. Un avión se dirige de Lima a Cusco con 200 pasajeros, entre nacional y extranjero. De los extranjeros se sabe que los 2/7 son europeos, los 4/5 usan lentes y 1/3 hablan español. ¿Cuántos extranjeros viajan? Viaja. Muy bien, Bella. Bien, en este caso el número 6 lo vamos a trabajar con ustedes, ¿ya? Dice, un avión se dirige de Lima a Cusco con 200 pasajeros entre nacionales y extranjeros. Bien, el total son 200. Ahora, dice los extranjeros que son europeos, usan lentes y hablan español. Pero me voy a guiar acá. CAN, el número de extranjeros. Ya vamos a colocar aquí. CAN, los extranjeros. Mejor dicho, el número de extranjeros. El número de extranjeros. Pero los extranjeros, múltiplos de quién son. ¿Múltiplo de qué números? ¿2 entre 7? 2 y El 7. 2 no, el 2. Solamente el número que va a dividir nada más. El 2 no lo divide. El 7. ¿Qué más? El El 7, Y el 5 El 5 y el 3. Exacto, ¿no? Entonces miren, por acá voy a copiarle aquí múltiplo con respecto a quién, ¿ya? Entonces n, vamos acá a colocar n, es múltiplo de 7, acá está, múltiplo de 7, solamente el que le divide, eso sí, recuerden. Ay, ¿por qué no me sale un ratito? A ver, vamos a ver, acá. Múltiplo de 7, de 5 y de 3. Entonces vamos a colocar acá para separar punto y comita. ¿Ya? Y acá es 3. 3. Listo. ¿Cuál será? Porque yo tengo que hallar el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? 105. De 7, 5 y 3. 105. 105. Y como los tres son números primos, simplemente se multiplican, ¿no? Entonces acá está 7, 5 y 3, que es 105. ¿Ya? Es correcto. ¿Lo demás es correcto? ¿Tienen duda? Sí, sí está bien. Es correcto, muy bien. ¿Ya? 105. Bien. Ahora, vamos a colocar este de aquí más centrado. Ahí. Bien, eso con respecto a la cantidad de extranjeros, ¿no? A ver, ¿cuáles serán los múltiplos de 105? ¿Quiénes serán los múltiplos de 105? 105, 105, 210, 210, 315. 315, Ya. 400. ¿Y de ellos con qué me voy a quedar? Porque recuerda que en total son 200. Entre nacionales y extranjeros. ¿Con quién me quedo? ¿Con 105 o 210? 105. 105. 105, muy bien, porque 210 ya estaría de más, estaría inventando 10 pasajeros más, ¿no? Entonces es 105. Eso viene a ser los extranjeros, justo, ¿no? ¿Qué me pide? ¿Cuántos extranjeros viajan? ¿Y cuál es mi respuesta?
¿100? 105. 105, ¿no? Bien, entonces, el de acá vamos a darle también forma, el número 7, ¿ya? El número 7. Para ello, me va a ayudar en la lectura. A ver, ¿quién me ayuda en la lectura? Ya, Daniela, ya. Ayúdame en la lectura. A una fiesta acudieron más de 100 personas, pero menos de 200. Se sabe además que los 3/5 fueron con jean, los 2/7 con zapatillas y los 3/4 se retiraron antes de la medianoche. ¿Cuántas personas asistieron? Muy bien. Ahora sí voy a preguntar. A ver, ¿de quién me habla? Y respecto a ello, su multiplicidad, múltiplos de quién, ¿ya? Pregunto, a ver, a Iker. Sí, Miss. ¿Qué me pide? ¿Cuántas personas asistieron en total? Ya, y ese número de personas, múltiplo de quiénes debe ser. Del 7, 4 y 5. Ajá, muy bien. Del 7, 4 y 5 o 5, 7 y 4. Solamente entre los números que se va a dividir. ¿Ya? Entonces vamos a colocar por aquí, ¿ya? El número. Todo está, ¿no? Vamos a colocar por acá. Sea n el número de personas o asistentes a la fiesta, ¿ya? ¿Ya? Acá nada más. El número de asistentes. ¿Ya? Además ese n tiene ese múltiplo de 7, bueno, de 7, de 5 y de 4. Vamos a cambiar acá nomás. Bien, 7, 5 y 4. Por acá. ¿Ya? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 7, 5 y 4? 140. 140. 140. 140. Ya, 140. Ahora, entonces, me dice, además dice que a una fiesta acudieron más de 100 personas, pero menos de 200. Quiere decir que este n, bueno, el de acá no, el de acá, este n es mayor, ¿no? Es mayor que quién. Vamos a cambiar por acá. ¿Mayor que quién? Que 100. ¿De 100? Que 100, ajá. Entonces vamos a colocar... ¿Y menor que 200? Menor que 140. Menor que 200. Ah. ¿Ya? Ya, voy a ordenar. Acá el valor, todavía vamos a ver cuánto será el valor. ¿Ya? Todavía acá no es 105, sino ha quedado del anterior. Vamos a corregir el eco. Vamos a trabajar, a ver, un ratito. Ya, pero ustedes me pueden ir mencionando qué valores tiene n, si es un múltiplo de 140. ¿Qué valores? 140. 140. 280. Ajá, no, muy bien, ¿no? Ya vemos que de 140 pasa a 280. Y si ya me dice que es mayor que 100, pero menor que 200, 140. 140. 140 sería mi respuesta. Muy bien. Ese es el total de personas que asistieron. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Esa sería mi solución, ¿no? Bien, ustedes se dan cuenta que aquí ya no he colocado lo que he hecho, ¿no? Al inicio, ¿no? Lo que es su edad, los que usan lentes, como dice acá en el número 3, ¿no? Usan gorros, usan lentes, usan reloj. Ya no, porque ya me entendieron entre qué número se divide. De frente me pasé a la multiplicidad, ¿sí? Se dan cuenta. Pero eso no quiere decir que en el problema 3 no vas a copiar esta parte. Sí vas a copiar, ¿ya? Para que te recuerdes. Bien, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta en el número 7? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No. Entonces, vamos a pasar a que tomen ustedes captura, ¿ya?